En una peligrosa confusión entre Estado social y Estado punitivo, entre política pública y política del miedo, Córdoba es un escenario concreto y tangible para dimensionar los efectos y costos de los discursos duros sobre seguridad. Seguridad se traduce en accionar sistemático al margen de la legalidad, antidemocrático y discriminatorio. La verdad que en el interior del interior, la vivencia que referimos respecto al ejercicio de la fuerza y el control o el descontrol que hay sobre esa fuerza que nos lleva inevitablemente al abuso, porque cuando una autoridad no es controlada, es inevitable el abuso de esa fuerza. En Córdoba, en los últimos años, sobre todo en esta última década y sobre todo desde la asunción del gobierno de la Sota en el año 99, se ha dado un incremento y una profundización de las políticas represivas por parte del Estado, que se ha ido incrementando en los últimos años, por lo cual la sociedad ha venido sufriendo la aplicación cada vez más agresiva del Código Falta de la mano de la Policía de Córdoba, por lo cual, bueno, eso ha dado un marco de resistencia grande en Córdoba, que eso ha producido también un efecto de visibilización de la problemática, por lo cual no es casualidad que hayamos conformado este frente el año pasado, porque fue producto de años de resistencia, donde necesitamos, bueno, crear una herramienta colectiva que nos hiciera más fuerte a la hora de pelear contra el falta. Sin duda que hay un discurso instalado sobre la seguridad que nosotros le llamamos demagogia punitiva, que tiene que ver bueno, cómo se muestra para afuera, cómo se comunica a través de los medios y cuál es el discurso oficial que hay sobre la seguridad, ¿no? Que esto que está instalado de que más seguridad es más represión, es más mano dura, son más patrulleros, más equipamiento, más cámaras de seguridad, que eso también sabemos que hay todo un negocio en cuanto a eso, barrios cerrados, etcétera, donde, bueno, pareciera que lo ideal, si llegamos al extremo esto, sería que haya un policía por cada persona que exista, digamos. La campaña nacional contra la violencia institucional. Miles de pibes de los barrios empobrecidos de nuestra patria fueron y son víctimas del accionar policial. Es tarea de esta campaña desarmar discursos. La seguridad se construye con inclusión. En todo el interior se produce el fenómeno del caudillaje, ¿no? Se reproduce en todo lo que es autoridad, tanto en lo político como en las fuerzas de seguridad, ¿no? Es un fenómeno muy común, lo hemos visto con estas gobernaciones que llevan 20, 30 años, estos poderes que se instalan y que, bueno, es muy difícil contrarrestar, y esta construcción de poder absolutamente impune e hegemónica que se traslada también a los controles que hacen sobre las fuerzas de seguridad. También les garantiza tener un escribano con un arma en la cintura, porque un policía es la palabra de él contra la palabra de un ciudadano
al cual nadie le cree porque el funcionario público es el policía. Sabemos cómo la justicia y la corporación policial, en vez de muchas veces abrirse y dar estos debates, se cierran. Sabemos que también, digamos, nosotros con la campaña de violencia institucional, esto no es una campaña antipolicía, digamos, esto también lo marcamos, ¿no? No vamos contra el trabajador policía que tiene un servicio a la comunidad, que cobra su sueldo, sino contra una política de seguridad que, bueno, que no es al azar, que hay todo un negocio también detrás de esto, y esto también es lo que queremos poner en discusión, ¿no? Cuando vos sabes que no te va a pasar nada por lo que vos haces y vas corriendo límites, y esos límites llegan hasta la versión más extrema, que es el homicidio, y que sigue sin pasar nada, entonces podés hacer cualquier cosa, desde una golpiza hasta un homicidio, cuando vos sabes que no va a pasar nada y tu rostro va a ser totalmente, va a pasar desapercibido en la esfera pública. En Córdoba está habiendo un estado policial que es permanente y que está creciendo constantemente. Por un lado, la persecución de los chicos de los barrios, de los pibes, por una estigmatización social. Por otro lado, las trabajadoras sexuales, donde no se les reconoce el trabajo y se las persigue por distintas razones. Si bien el Código de Falta persigue constantemente a muchos sectores de la sociedad, hay otras herramientas jurídicas, ¿sí?, de leyes que hacen más fuerte la represión del Estado. A principio de año en Córdoba han habido en distintos territorios, tanto en el interior de la provincia como en capital, intentos de desalojo que vienen de la mano de lo que es la especulación inmobiliaria, los agronegocios y demás. Siempre el poder de los de arriba queriendo oprimir cada vez más, digamos, a los de abajo, ¿no? A esa cámara, ¿no te veo el picante de allá arriba? Y por ejemplo en Córdoba tenemos 9 comisarios que están imputados por llenar planillas truchas, digamos, con detenciones por código de faltas, por contravenciones, por ordenar a sus oficiales que llenen planilla y una especie de sistema de premios y castigos, ¿no? Si llenaban tantas detenciones eran premiados y si no realizaban detenciones eran castigados con la obtención de horas extras, ¿no? Esto hace a la demagogia punitiva, como decíamos recién, digamos, de decir nos estamos ocupando de la seguridad, nosotros trabajamos contra la inseguridad, pero en realidad lo que hacemos es detener a los pibes pobres de nuestros barrios y no digamos, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra la mafia, sino que hasta se es cómplice. Y acá en Córdoba, bueno, 2 leyes que se aplicaron el año pasado, que es una falsa ley contra la trata, que supuestamente combate la trata, pero lo único que hace es perseguir y criminalizar a las trabajadoras sexuales y no reconociéndolas como trabajadoras, por lo cual también es un problema que tenemos que combatimos como foco. Y la ley contra el narcotráfico, que lo único que hace, en vez de perseguir y de identificar a los verdaderos narcotraficantes y responsables, lo único que hace es perseguir a los pibes que trafican al menudeo, que sobreviven muchas veces de eso, y criminaliza a ese sector doblemente, porque son trabajadores, pibes del barrio, y en vez de combatir sus problemas de consumo y que son víctimas de este sistema, bueno, los criminaliza también por el lado de la ley de narcotráfico. El nivel, digamos, de este estado policial es muy grande, donde no solamente se está controlando los cuerpos, sino también al espacio, ¿no? Donde las personas están invadiendo constantemente la privacidad de las personas, además de la persecución y la estigmatización de ciertos sectores sociales, que somos los de abajo. O sea, ¿cuál es la imagen de Estado que este tipo de políticas de seguridad transmite? ¿O qué tipo de Estado es el que está detrás de estas políticas de seguridad? Sí, básicamente es un Estado que controla, ¿no? O sea, creo que serviría
ponernos en los pies de las personas que todos los días sufren la aplicación del Código de Faltas y preguntarnos cuál es la imagen de Estado que ellos tienen, ¿no? Y la imagen de Estado que ellos tienen es un Estado completamente ausente, que no les brinda nada, ¿no? Ni siquiera lo mínimo para subsistir, y que sin embargo una y otra vez está presente en sus vidas, coaccionándolos, ¿no? Poniéndoles límites, encerrándolos en sus barrios. La policía que es muy, ¿cómo te puedo decir? No puedes salir del barrio porque enseguida tenés 2 o 3 patrulleros encima. Lo primero que te piden es el DNI y si no portas DNI te llevan y te tienen por averiguaciones de antecedentes. Entonces te sostienen los días que ellos quieren, las horas que ellos quieren y uno está privado de la libertad hasta que se averiguan los antecedentes penales que tiene una persona. Hay varios de los chicos que nos han golpeado, tratado mal, igual nosotros estamos luchando contra eso para que no siga pasando más acá en la ciudad de Córdoba, que la policía es muy represaria acá en Córdoba. Desde la parte histórico, política, económica y social, por ende, lo leemos como que la represión es necesaria para no incluir a los sectores populares en la comunidad, digamos. Entonces, desde ahí, esas políticas represivas tienen un funcionamiento político, judicial necesario, digamos, para la política. En el 2004, De la Sota firma con el Manhattan Institute y con Bloomberg todo un proyecto que se ancla en lo que los compañeros contaron de la CAP, la DOT este año, después el helicóptero, el Código de Faltas que ya venía, digamos, lo profundizaron. Entonces todas esas políticas tienen que ver con negarle el acceso real de los derechos a los ciudadanos excluidos, digamos, de la representatividad política. Esta seguridad represiva y de mano dura no ha resuelto para nada el problema, sino que crea un círculo vicioso de más violencia social, ¿no? La estigmatización de las personas, la creación de estereotipos del pibe chorro, esta idea del enemigo interno, de que hay una guerra, que sabemos que en la guerra el que gana es el que mata al otro, digamos, ¿no? Y nosotros lo que queremos empezar a hablar, que para nosotros la seguridad es más inclusión, que la seguridad tiene que ser más derechos humanos y más respeto de los derechos humanos, y eso no solamente tiene que ser sobre las fuerzas de seguridad, que las tenemos que democratizar, que tenemos que avanzar, sino también de toda la sociedad, ¿no? De no ser indiferente a las cosas que nos pasan, y cómo la seguridad es un concepto integral, ¿no? Vivir en el interior del interior. Tener estas construcciones de poder a través de las fuerzas de seguridad, garantizando cierta estabilidad o cierto régimen de convivencia, es el marco perfecto para que sucedan muchos abusos, usos y abusos de la fuerza que el Estado de Derecho les concedió. Que no está mal, pero lo que está mal es el uso irracional y el uso exacerbado y sin control de esta fuerza. Eso es lo que permite hoy la herramienta que tenemos en Córdoba, que se denomina Código de Faltas. Lejos de ser una herramienta necesaria para prevenir el delito, la aplicación del Código de Faltas es escenario proclive para crecientes abusos de autoridad, violatorio de los derechos humanos y de acciones ilegales. El Código de Faltas es una ley provincial, ¿no?, sancionada por la legislatura provincial, que sanciona determinadas conductas con penas que en muchos casos son penas privativas de la libertad, que son en muchos casos penas bastante amplias, ¿no?
Este código de faltas, el que rige actualmente y está vigente, se sancionó en 1994, pero la aplicación sistemática del mismo comenzó alrededor de 1999, ¿no? Y al transcurrir los años se ha ido profundizando la cantidad de detenciones, ¿no?, ilegales por aplicación de este código de faltas. No todas las provincias lo tienen, es un reglamento de convivencia cuyo castigo llega hasta la privación de la libertad. En nuestro sistema judicial existe lo que se llama el Código Penal, que rige desde Salta hasta Tierra del Fuego y es absolutamente obligatorio para todos los ciudadanos argentinos. Y luego existen regímenes paralelos, como son estos códigos que fueron generándose con la necesidad de imponer un control más doméstico y que esté más al alcance de los gobernantes de turno. Convengamos que el Código de Falta viene inclusive de la dictadura militar, es anticonstitucional, ¿no? Y se persigue mayormente al merodeo, la aportación de rostro, y donde también se persigue a las compañeras trabajadoras sexuales, ¿no? Donde somos perseguidas constantemente, como tanto los chicos, que simplemente por tener una gorra no pueden llegar al centro. El Código de Falta está destinado a una clase social en realidad, no a todas las clases, ¿no? Y esto, ves cómo la policía detiene arbitrariamente tanto a los jóvenes como a las trabajadoras sexuales. La prostitución en nuestro país no está sancionada, no está criminalizada. Bueno, en Córdoba sí. En Córdoba la trabajadora sexual está criminalizada. El trabajo sexual está criminalizado. Más allá de que nosotros militamos por la soberanía de nuestros cuerpos y creemos que cada uno, si lo hace libremente, por propia decisión, lo puede hacer. ¿Qué es la prostitución escandalosa? Y no sé, es lo que me quiere explicar el policía en el momento. Hemos tenido, no hace tanto, la detención de 15 trabajadoras sexuales que estuvieron 3 días en un calabozo, donde tuvieron que dormir una arriba de la otra porque en el calabozo no entraban las 15, donde tampoco se le aplicó algunas figuras que el mismo código prevé, como es el arresto domiciliario en el caso de las mamás que están amamantando. Había una que estaba amamantando y no se le dio arresto domiciliario. Estuvieron 3 días sin ser fichadas ni prontuariadas. Es decir, estuvieron técnicamente desaparecidas. El espíritu de la ley dice perseguir la trata de personas y en realidad se está persiguiendo al trabajo sexual. Porque inclusive el que maneja la ley de trata es la policía que históricamente nos ha llevado presa. Hoy es el que maneja la ley. Entonces la policía es el que va allá en los lugares y aquella compañera que abrió la puerta o no la abrió la puerta es responsable del lugar, ¿sí? Y las otras son llevadas como víctimas rescatadas. A principios de este año, el gobierno de la provincia implementó un nuevo departamento de seguridad que se llama el DOT, que es Departamento de Ocupación Territorial, donde posibilita a la policía a estar en lo que serían las zonas rojas, consideradas zonas rojas, que siempre son los sectores populares, donde no solamente hay un control de los cuerpos de una manera espacial, donde la policía va y hace lo que quiere en esos espacios, sino también a través de helicópteros. Estos helicópteros no son los habilitados para estar en una ciudad, por el tipo de motor que tiene y demás, y estos helicópteros tienen un reflector muy grande que, bueno, en las noches está alumbrando, invadiendo la privacidad de cualquier persona, porque no solamente está en las zonas rojas, sino en cualquier otro barrio, iluminan los patios, las terrazas, todo. Y también tienen cámaras que de noche detectan el calor humano. El problema con el código de falta de algunas figuras es que han sido aplicadas de manera direccionadas a grupos de personas en relación con los cuales la legitimidad de la coacción estatal no está justificada, ¿no? Entonces, creo que la primera pregunta que uno debería hacerse es ¿cuándo está justificada la coacción estatal? El código de faltas aparece como una herramienta que la policía tiene para prevenir el delito, ¿no? La idea por la que es promovido es que el policía puede prevenir el delito antes del comienzo de ejecución, ¿no? Básicamente basándose en muchos casos en el olfato policial, ¿no? Es presentado de esta manera como una herramienta a la sociedad que garantiza la seguridad a un menor costo. Lo que
genera seguridad en las personas es ver a la policía deteniendo personas en la calle, ¿no? Sin embargo, en algún sentido es una falsa seguridad, debido a que no está probado que esta herramienta disminuya la cantidad de delitos, ¿no? En definitiva, no previene delitos, sino que va generando más delitos y consecuencias negativas que en muchos casos no son percibidas, porque justamente al ser una herramienta selectiva y recaer sobre un sector de la sociedad, no es percibido el costo que implica esta política de seguridad por toda la sociedad. Vecino, vecina, la policía asesina. Vecino, vecina, la policía asesina. El merodeo tiene que ver con situaciones en las que una persona, por las circunstancias de hecho, a determinar, puedes llegar a ser peligroso, puedes llegar a preparar o a cometer algún delito. O es de acuerdo a ojo de buen cubero, digamos, si el policía cree que tal o cual persona estuvo parado frente a una vivienda mucho tiempo o poco tiempo y estuvo mirando o no estuvo mirando, puede presumir que esa persona va a cometer un delito. Es decir, es una detención preventiva. Acá no se te sanciona en Córdoba por algo que vos hiciste. Se te sanciona por algo que ellos dicen que vos vas a hacer. ¿Por qué son ilegales estas detenciones? Básicamente porque el Código de Faltas es un ordenamiento provincial que es inconstitucional en el sentido de que es contrario a la Constitución. Básicamente las figuras que están sancionadas en el Código de Faltas contrarían principios que rigen en la Constitución y que están también contemplados en tratados internacionales referidos a cuando el Estado tiene la posibilidad de castigar, de privar de la libertad a alguien y en qué condiciones. Si yo te encuentro consumiendo una cerveza sentado al borde de una plaza o de una calle, te puedo detener por consumo de alcohol en la vía pública. Ahora, si hay un bar que al lado tuyo puso una mesa, sigue siendo la vía pública, seguís tomando alcohol, pero como el bar pagó, no te van a detener porque el bar está habilitado para que venderte, no solamente la venta, sino que vos consumas en la vía pública. Entonces, ¿qué es? ¿Es una cuestión de convivencia o una cuestión de plata? Evidentemente, es una cuestión de plata. No pasa por si vos consumís o no alcohol. No, el bar lo autorizaron y vos estás consumiendo alcohol en la vía pública, pero el bar pagó y vos no. El Código de Faltas prevé ciertas penas que en realidad tienen que ver más con catalogar o hacer esta criminalización de ciertos sectores que, bueno, cumplen un rol, como dice Zaffaroni, un rol necesario. Es decir, si vos desde que nacés dices, bueno, el negrito choro, el de las zapatillas grandes y el de la gorra, el negrito choro, el negrito choro, el negrito choro, vos te la terminás creyendo porque creces con eso. Entonces, cuando vos tenés 14, 15 años, te la creíste la del negrito choro, entonces vos vas a ser un negrito choro. Porque ya te lo naciste con gente que te señaló y te lo dijo. Te dijo que vos ibas a hacer eso. Entonces vos tenés que cumplir ese rol en la sociedad. No te queda otra. El pibe chorro, como se caracteriza, que atenta contra ese sujeto consumidor, es un peligro para la sociedad, ¿no? Y esto también tiene una ventana histórica, digamos, ¿no? De alguna manera, en los 70, el enemigo interno, ¿quién era? Era el militante político, el comunista, el peronista, el que tenía un morral cruzado, el que pegaba un afiche. Hoy no pasa eso, por suerte, digamos, vamos recuperando la democracia, pero la idea del enemigo interno sigue, digamos, y el enemigo interno de hoy es el pibe chorro. Vos pasás 2 veces por una misma cuadra y ellos ya le llaman merodeo, y bueno, y te llevan detenido por averiguación de antecedentes, como te explicaba, y bueno, te tienen hasta lo que ellos quieran, y corres riesgo porque te ponen en la celda con otros que no sabes qué tienen, y ¿me entendés? Corre mucho riesgo. Se convierte en una guerra de pobres contra pobres, porque muchas veces cuando hemos tenido casos de detenciones de un agente con un pibe, le decíamos, vos te sacás tu gorra, tu uniforme, te vestís como te vestís común, hacé una cuadra y te van a detener. Digamos, es una guerra que se convierte entre pobres contra pobres, en donde hay un sistema que oprime y que crea una marginalidad que es a propósito, digamos, ¿no? Y esto lo sabemos, esto es un proyecto neoliberal, no es casual,
no es simplemente un gobernador que lleva una política de seguridad dura, sino tiene que ver con una política de mercado y que nosotros no queremos más ser indiferentes. El hecho de cortar la calle, ustedes también tienen que separar. Cortar la calle es legítimo. Ilegal, es un derecho. Me parece no nos pueden venir a levantar el corte tampoco. Por eso también es importante la desnaturalización de esta práctica. No es normal que un policía te pegue, no es normal que un policía te lleve arrestado porque vas escuchando cuarteto o porque te arremanga los pantalones. Eso no es normal, digamos, está instalado como que es así y la sociedad también lo mira así, ¿no? Ese pibe lo están arrestando porque habrá echado moco, porque habrá estado haciendo algo o porque, digamos, y hasta se llega a justificar en los casos de violencia institucional extrema, como los casos de gatillo fácil o los casos de abuso policial o los crímenes que hemos tenido dentro de los penales y las comisarías, se llega a justificar si ese pibe robó o si ese pibe hizo lo que fuera, como si la vida valiera más que la conducta que puede haber tenido o no, digamos, ¿no? El discurso del miedo y la venta de seguridad dotan de mayor poder de fuego y campo de acción a la policía, generando mayor gasto público en equipamiento para garantizar la seguridad y menos en políticas de inclusión. Hay grandes empresas que dependen de estos grupos empresarios que a su vez tienen diarios, medios de comunicación, televisión, que les sirve el negocio. Una empresa de vigiladores para controlar un barrio en Córdoba de aproximadamente 10 cuadras, 10 manzanas, está percibiendo por mes, está moviendo alrededor de entre 40 y 50 mil pesos mensuales para cuidar 10 manzanas. Sin contar los servicios de cámaras y sin contar los servicios de llamadas con botones antipánico y todo ese tipo de... Son negocios que mueven fortuna. Creo que estas políticas que generan grupos de excluidos tienen como contracara la aparición del miedo como fenómeno, ¿no? Porque eso que decíamos antes, ¿no? Si yo defino a un otro que es completamente diferente a mí, entonces la reacción lógica frente a este otro desconocido es el miedo, ¿no? Claro, el problema de esto es que el miedo sirve como una excusa para legitimar las políticas que han generado a este grupo como un otro, ¿no? O sea que tenemos un círculo que es necesario cortar, ¿no? Esto se vuelve más grave cuando se produce en un sistema democrático, ¿no? Porque entonces el mecanismo de toma de decisiones políticas es sensible a los sentimientos de la mayoría. Hacerle creer a una persona que si vos salís a la calle te vas a morir porque va a venir un tipo con un arma y te va a matar, entonces que vos tenés que protegerte vos y tu familia y que tenés que poner lo que no tenés para que eso no suceda y convencerlo de esa situación, es un trabajito que se hace todos los días. O sea, que un robo en cualquier barrio de la capital federal o del Gran Buenos Aires se replique por todos los medios 2 o 3 veces en cada noticiero y tenemos 40 robos en una misma casa por día. Y eso, la gente que lo ve y que lo consume en un noticiero del mediodía, en el noticiero de la tarde y en el noticiero de la noche, y bueno, al otro día sale y contrata el seguro para la casa, por inundaciones, por las dudas, le agrega la reja, le agrega la electrificación, le agrega los otros que pueden llamar al momento y conectarse con la policía, le habla al vecino para que contraten un vigilador para la cuadra, y bueno, y si puede conseguirse un arma en el mercado negro también lo hace, sin prever los riesgos que le puede acarrear a su propio hogar, y crea toda esa psicosis social, ¿no? Que justifica por ahí de que, bueno, y sí tienen que actuar, que actúen, todo en pos de que a nosotros no nos pase nada. Porque para brindarle seguridad a los ciudadanos hace falta un plan, hace falta una fuerza organizada dispuesta a brindarla,
y hace falta un gobierno dispuesto a invertir muchos recursos. Porque sí, en Buenos Aires viste las cosas que pasan. Y sí, pero nosotros no vivimos en Buenos Aires y estos discursos que por ahí no se dicen, cuando hay intendencias que se han dedicado, o su discurso electoral en este último proceso fue justamente eso, llenamos de cámara cada cuadra y los índices de robo no bajaron, no dio resultado. Entonces, vender ese gran negocio de las cámaras, esas pantallas, tener gente intercomunicada y que no te dé resultado, tiene que ser un gran fracaso como gestor de igualdad y como gestor de integración, porque demostraste que crear guetos no te sirvió y que tenés una sociedad dividida, totalmente controlada y que sin embargo tenés gente excluida y que nunca más las vas a volver a incorporar. Mientras tengamos en nuestra comunidad grupos de personas que se ven unos a otros como desconocidos, en relación con quién hay que tener miedo y a quién hay que controlar, nuestra democracia estará en riesgo. No, tal vez no tengamos golpes de Estado, pero la democracia seguirá estando en riesgo. Las políticas de seguridad injustificadas seguirán siendo legisladas. Habrá gente excluida, no ya en campos de concentración, pero sí en barrios. Habrá violencia, no de alto impacto, pero sí de bajo impacto, ¿no? Día tras día en estos grupos. Habrá violencia ejercida por el Estado y violencia ejercitada por particulares, como existió también antes. Así que creo que la única solución es intentar construir una comunidad política. No al código de falta. No a la discriminación. Esto es Rimando entre versos. Celebrada desde el año 2007, la Marcha de la Gorra convoca a cientos de miles de jóvenes de los barrios, a estudiantes, organizaciones sociales, murgueros y vecinos a expresar su repudio a las políticas de seguridad implementadas y a la vigencia de un código de faltas que estiman anticonstitucional y antidemocrático. Todos los años las organizaciones y lo que estamos tratando de poner esto en discusión, hacemos una marcha que es la Marcha de la Gorra, que ahora va a ser el 20 de noviembre, en donde el año pasado fue de 15.000 personas. Ahora creemos que lamentablemente esto ha agudizado y que va a ser muchísimo más grande esta marcha, porque cada vez hay más gente que comparte esta visión, digamos, de lo que se necesita. Y hay un montón más de casos, lamentablemente, de violencia institucional, de abuso policial. Y el poder político de Córdoba y los fiscales siguen bancando este código, digamos, que es totalmente regresivo, medieval, represivo, y que es un flagelo cotidiano de un sector social, ¿no? De los pibes, de los jóvenes, de sectores y de barrios marginales y populares de Córdoba, digamos, ¿no? Bueno, básicamente los jóvenes comenzaron a organizarse en la ciudad de Córdoba y en el resto de la provincia de Córdoba al ser sistemáticamente detenidos por aplicación del Código de Faltas, y esta organización de los jóvenes afectados fue acompañada también por muchas organizaciones barriales, movimientos populares que acompañaron esta lucha, que fue creciendo con el transcurso de los años, ¿no? Este año se hace la 7ª Marcha de la Gorra y esto prueba que la problemática se ha ido visibilizando cada día más. Unido, digamos, a muchas marchas que se está haciendo, sobre todo en el marco de la Marcha de la Gorra, que ahora va a estar la 7ª edición de la marcha, pero todos los días los compañeros que han estado reclamando en la comisaría, por los compañeros detenidos, por los compañeros de los barrios que se organicen y que por ser pobres y por ser pibes son detenidos, bueno, eso ha dado una concientización en la sociedad y se habla, digamos, en el día a día sobre esta problemática, cada vez más.
cada vez más se habla sobre el Código de Faltas y hay un repudio. En realidad la provincia de Córdoba, a través del Ministerio, el gobierno de la provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Justicia, en un comienzo daba publicidad la cantidad de detenciones, ya que publicitaba esta política de seguridad como algo valioso, pero al crecer o aumentar la organización y las luchas, esa información fue decreciendo, ¿no? Al ser cuestionado el Código de Faltas, la información pública referida a la aplicación fue decreciendo. Nosotros hemos solicitado en reiteradas oportunidades diferentes informes acerca de cómo se aplica, sobre qué sectores se aplica, cuáles son las figuras que más se aplican, y esta información ha sido sistemáticamente negada. En consecuencia, nos vimos en la necesidad de salir a las calles a recabar información sobre cómo se aplica el Código de Faltas. Terminamos realizando este informe que intenta relevar cómo se aplican 3 figuras en especial, que son las 3 figuras en algún sentido bastante cuestionables desde el punto de vista de la Constitución y de las garantías penales, que son la figura del merodeo, la negativa u omisión de identificarse y la posesión injustificada de llaves o ganzúas, ¿no? ¿Por qué elegimos estas figuras? Básicamente porque son aquellas que otorgan más discrecionalidad al policía y generalmente son las más utilizadas, de acuerdo al relato de los propios jóvenes. Bueno, lo primero que nos pregunta de dónde somos, qué estamos haciendo, por qué andamos hasta ahora, y esas cosas, que preguntas totalmente indiferentes. Yo me frenaron hace como un mes atrás, tuve a mi mamá en el hospital Córdoba, que a ella le sacaron un riñón y me frenaron más de 3 veces preguntándome lo mismo. Y me querían llevar preso a toda costa y yo no tengo ni antecedentes penales, nunca caí preso por nada. Y bueno, vos tenés que respetar la ley, o ellos te dicen, te callas la jeta porque aquel que mando soy yo, o te tratan mal, ¿me entendés? No le puedes decir nada, porque si vos le decías algo, directamente te llevan preso. Si sos de los barrios más carenciados, tenetelo por consecuencia que te van a llevar por averiguación de antecedentes. A la policía no le importa nada, acá entraron, vienen correteando a una persona de otro barrio que vino a robar y a la policía no le interesa nada, dispara para donde quiera, no le importa si hay criaturas ni nada por el estilo, ellos disparan y disparan y disparan y no paran de disparar, ¿me entendés? Y uno tiene que salir por debajo de las balas a buscar a sus niños, o su hermano, o su hijo, lo que sea. La policía no respeta los códigos. El Código de Faltas no solo ha dado lugar a una práctica selectiva, en el sentido de que es discriminatoria, sino también sistemática, es decir, que es una herramienta que se aplica sistemáticamente contra este sector vulnerable, y acá por sistematicidad se entiende básicamente la reiterada aplicación de estas figuras. Por ejemplo, los jóvenes encuestados, que son jóvenes hombres de entre 18 y 25 años, en este corto periodo de tiempo, ¿no?, de edad, generalmente en la mayoría de los casos han sido detenidos por lo menos más de 30 veces, desde que tienen 18 años. Diversos actores de la sociedad cordobesa debaten y denuncian un Estado provincial que se hace presente en los barrios desde su faceta represiva y policial. Los sectores más afectados por esta política corresponden a los cordones periféricos de la ciudad, allí donde se disponen los barrios más humildes, habitados por niños y jóvenes, hijos de las políticas de ajuste neoliberal. El movimiento de Evita realmente tomó una decisión política que creo que no hay retorno en encarar un tema de estas dimensiones. El primer obstáculo que nos encontramos a trabajar fue justamente la decisión política, de no querer trabajarlo. Es un tema al que todo el mundo le rehúye. ¿Por qué? Porque en esto de crear esa imagen de la inseguridad en la clase media, y al ser el lugar donde los políticos pretenden recaudar sus votos, entonces trabajar el defender
al pibe de gorrita que está preso y que a lo mejor no te vota porque es menor de edad, y que no va a llevar otros votos, sino que al contrario, va a decir que sos garantista, que vos defendés, porque así me lo dijo la secretaria de una fiscalía, me dijo, pero vos te das cuenta por quién viniste a hablar, son choros, son re choros, en esos términos. El otro día estábamos en la casa de un amigo mío, estábamos tomando una coca, y la terminamos de tomar la coca y mi amigo se metió adentro. Cuando yo iba rumbo a mi casa, como venía una persecución por la villa, me agarraron a mí y me llevaron. Me tiraron en una plaza, me pegaron, todo. Tenía la boca hinchada, el ojo morado, todo. Y cualquier persecución agarran a cualquiera. Gente que no tiene nada que ver, gente que trabaja, todo. Le pegan, cuando se lo llevan, se lo pegan, todo. Y no se fijan que a quién... La situación en Córdoba, digamos, tiene que ver con una integralidad de cómo está encarado el sistema de seguridad, ¿no? Y en los penales tenemos una realidad, en los penales y en las comisarías, ¿no? En las comisarías tenemos situaciones de tortura y de golpiza, donde hay en todas las comisarías de Córdoba hay una unidad judicial que le corresponde, hay siempre permanentemente un secretario de un fiscal o un ayudante fiscal que no puede, digamos, desconocer esta situación, que los pibes entran de una forma y salen con moretones y que esto sucede. Me detuvieron varias veces, he tenido un título de menores por delincuencia, por falta de documentos me han llevado detenido, me han verdugueado, me han pegado, me llevan porque sí, todo. Pues si vos le contestas bien te pegan, si le contestas mal te pegan lo mismo. Si ellos te pueden gritar, vos no te puedes parar, no le puedes responder a la respuesta que ellos quieren, porque si les responde algo ellos te pegan, te llevan, porque sí. Cada territorio tiene sus particularidades, digamos, y que cada organización y cada organización social, digamos, que tiene sus procesos, que bueno, eso es particular de cada militancia, pero hay algunas estrategias, digamos, que pueden servir para resistir y avanzar contra la política represiva, digamos, del Estado. Ahí nosotros leímos de que ante el avance de las políticas represivas de los últimos 10 años, que este año se ha profundizado fuertemente, las estrategias legales, habeas corpus, recursos de amparo, habeas corpus preventivo, ya no sirven igual que antes. Si bien acá en Córdoba estos últimos meses ha venido cambiando la visión que se tiene sobre la policía con todo lo que saltó del narcoescándalo y demás, se está como rompiendo un poco esa imagen de la policía igual a seguridad, que para nosotros la verdad es bueno porque eso sí se está mostrando a través de los medios de comunicación, pero no muestran lo que son las detenciones, las persecuciones constantes, los conflictos donde realmente la policía reprime, y eso, bueno, es importante recalcarlo, ¿no? De que los únicos medios que sí hablan de eso y que dicen la verdad o son los medios comunitarios, alternativos y populares, y alguno que otro estatal o universitario, digamos, pero lo que son los grandes medios no hablan eso en ningún momento. La única alternativa que queda, digamos, es la información, la difusión y la autoorganización del territorio, del barrio, digamos, de los propios partícipes que les sucede, digamos, estas problemáticas. Llámese los vecinos, con los propios militantes, las madres, que es muy importante eso, las madres son un sector que les interesa mucho la vida de sus hijos, entonces ellas son las principales interesadas en organizarse. Eso ha pasado muchas veces. Y que tomemos conciencia, digamos, de lo que está pasando. Primero es la información. Si no tenés conciencia de lo que está pasando, no puedes hacer nada ante eso, digamos. Es una fila, hay dos filas acá. Quiero una sola fila. Es uno para cada uno, Toda política estatal tiene impacto en las identidades de aquellos a quienes se aplica, ¿no? Por eso es tan peligroso el Estado y por eso es necesario reflexionar tanto sobre él, ¿no? Porque el Estado nos hace ser quienes somos. No es que llegamos al Estado con una identidad previa,
sino que el esquema institucional en el que hemos nacido nos hace ser quienes somos, ¿no? En este caso de personas que son excluidas o empobrecidas por el esquema estatal, esto es doblemente problemático, ¿no? Porque ahora no es solo que el Estado los configura como nos configura a todos, sino que ahora les genera una identidad que es producto de la dominación. Los chicos que estamos acá son todos trabajadores albañil y siempre o salen con una bici o con una moto y tener la policía que le está haciendo una represalia impresionante, te ponen contra el móvil, las manos no las saqué, a veces está caliente la chapa del móvil porque ellos andan todo el día en el sol y te hacen poner la mano lo mismo, aunque esté caliente el móvil no le interesa nada y no la tenés que sacar de ahí si no te disciplinan. Sí, yo como 13 veces ya que me llevan. Sí, te llevan, te dejan cuando ellos quieren. Si estás 2 o 3 días en la comisaría, lo mismo. No saben por qué. Sí, por la gorra, por los tatuajes, todo. Falta documento, por cualquier cosa. Termina siendo una política que está claramente injustificada a la luz también de la pretendida seguridad de cualquier ciudadano. Solo que al ser una práctica selectiva, una política de seguridad selectiva, no se evidencia cuál es el costo en términos de libertad que está significando. Consecuencia, al ser esta política de seguridad injustificada en los términos en los que ella misma se pretende justificar, básicamente cabe su derogación, porque es un costo muy significativo e incluso en otros lugares donde se ha implementado ya se está renunciando a esta alternativa porque básicamente fracciona los lazos con la comunidad política, la confianza y genera en estos sectores vulnerables una práctica de autocensura y segregación que no se puede seguir prolongando. Esto tiene una arista problemática que tiene que ver con el respeto por la identidad, ¿no? Porque ahora viene el problema de, ¿y esta identidad que ha sido desarrollada a través de un esquema estatal dominador debe ser respetada? ¿Es en realidad su identidad? Y creo que la respuesta tiene que ser no, ¿no? Por ejemplo, ¿es su voz la que estamos escuchando? Creo que esto nos tendríamos que preguntar. Cuando ellos hablan, ¿es realmente su voz la que estamos escuchando? ¿O es lo que nuestro esquema institucional opresivo les ha hecho decir, ¿no? Entonces creo que el primer paso para poder escuchar la voz de los oprimidos es que desaparezca la opresión.